referencia para un montón de cuestiones, y la verdad es que, bueno, vamos a preguntarle cuál es el panorama tras lo que ha sido la devaluación del lunes pasado, más, bueno, esta cuestión política que está metida, ¿no?, con el tema de este escenario incierto en materia electoral. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por convocarme. Bueno, ¿cómo es el escenario hoy de la construcción en Argentina? Le pregunto primero en general, ya sea para aquellas obras que son financiadas por privados, por inversionistas, desde aquel que quiere, no sé, ampliar su casa o construir algo en su casa, hasta lo que tiene que ver con la obra pública. Bueno, vamos por parte. La verdad es que veníamos, igual que todos los argentinos, sufriendo aumentos de precios muy altos, mes a mes, cada vez increciendo. En nuestro caso no estamos exentos de que nos pase, de que nos suceda lo mismo. La construcción, los materiales de construcción venían aumentando entre 7 y 8% mensual, como sucedió los primeros días del mes de agosto, hasta que llegaron las PASOs, y el día siguiente de las PASOs nos sorprendimos todos con una devaluación que ronda el 23%. Ese 23%, el día lunes, posterior a la devaluación, no hubo en el mercado ventas debido a una gran incertidumbre, sobre todo de todos los insumos que son importados. Y lamentablemente nuestra industria no solamente tiene insumos importados, sino componentes de insumos importados, por lo cual afecta a la cadena de provisión casi de manera completa. Para que te dé una idea, el hierro y el cemento tienen componentes importados, por lo cual el hierro es un commodity, así que aumenta con el dólar. Pero el cemento tiene componentes importados, y la mayoría de los insumos, salvo la arena y la piedra, que son los cales, todos los demás vienen de afuera, tienen insumo importado, tienen incidencia del transporte muy, muy alta. Bueno, conclusión, ese 23% llegaron el día martes a todas las listas de precios, en algunas un poco más, con lo cual la falta de materiales volvió a no ser un problema, porque el día martes volvimos a tener insumos a precios realmente imposibles para el contrato de obra pública. Es decir, pensar que nosotros tenemos contratos que tienen 6 meses los de menor plazo, y hasta 18 y 24 meses algunos. Con lo cual, estos aumentos tan distorsivos y tan impactantes pegan directamente en los contratos. Así que esta situación nos afectó directamente, nos preocupa muchísimo, porque bueno, estamos a poco tiempo de que este gobierno deje, digamos, de estar al frente de la economía y del país, y la deuda que tienen las obras con fondeo nacional con las empresas de todo el país es muy grande. Ustedes habrán visto una nota del presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, refrendada con gente de la UOCRA, apoyada por gente de la UIA, donde la situación es generalizada, es en todo el país, y es muy, muy grave. Gustavo, le pregunto, porque usted está planteando, tenemos temor, interpreto, a que nos dejen el clavo, es decir, que todas estas deudas no se paguen. Es decir, expectativa de que se renegocien contratos considerando estos mayores costos, no hay en esta altura, a esta altura del partido. Mira, es muy buena la pregunta que hicís, y muy buena que hayas citado eso que escuché varias veces en notas periodísticas: mayores costos. Mayores costos son cuando los costos son mayores a los que vos contrataste. Y nosotros lo único que buscamos es que sean los mismos pero actualizados. Escuché a algunos políticos decir que se van a eliminar los mayores costos. Los mayores costos no existen hace mucho tiempo, salvo que como comitente o como dueño de la obra vos me pidas que construya más metros cuadrados. Esos son mayores costos. Pero hoy lo que hay son mayores precios.
que son producidos por una inflación que no depende de nosotros, no depende de la provincia, no depende de los proveedores locales, sino provienen de un problema macroeconómico que hay en el país y que realmente no depende de que nosotros generemos un mayor costo. El costo está generado por la economía, digamos, ¿no? Gustavo, disculpe, buen día. La expresión nuestra, el argentinismo nos hace decir, sí, nos costó más, por eso es el de mayores costos. Nadie y que tiene que ver, por supuesto, con el adecuar los precios a lo que la economía y la inflación te lleva. Claro. Es decir, lo que pasa es que técnicamente mayores costos existió en otro momento, que por ejemplo, cuando vos me decís, bueno, pará la obra, y yo paro una obra en una escuela en Cacatí y tengo que pagar el sereno, el capataz, un montón de gastos que no se dejan de tener cuando la obra está parada. A eso se llama mayores costos, porque se generan costos por estar parados. Pero más allá de eso, yo entiendo a qué se refieren cuando hablan de mayores costos, entiendo que se refieren a la actualización del precio, a lo que nosotros llamamos redeterminación de precio. Se hace a través de una fórmula que viene por decreto, que en algunos casos es una ley, caso de las viviendas y el UBI. Es decir, nosotros no podemos intervenir, esos son datos que da el INDEC y lamentablemente los reflejan en los 60 días. Imagínate vos lo grave que es que a mí este aumento de 30 y casi 30% de octubre, a mí de agosto a mí me refleje en octubre o en noviembre. Es gravísimo para la empresa. Es gravísimo porque nadie lo va a poder soportar, digamos. ¿Y cómo hacen? ¿Siguen construyendo o paran todo? Bueno, ese es el gran problema de este momento. Como nosotros lo habrán escuchado, acá te puedo decir que las obras se están pagando de manera normal. Entiendo que se refiere a pagar de manera normal el valor básico del contrato, cosa que no es, eso ya directamente está en absolutamente todos los contratos perimido, y en algunos no llegan a ser el 50% del valor real. Eso no es pagar de manera normal un contrato, y mucho menos si no se pagan las actualizaciones de precios que ni siquiera las están aprobando. Así que no se está cobrando normal, no se está pagando normal. Si normal es 60 días, yo no sé quién puede soportar hoy 60 días para cobrar un trabajo que hizo, y mucho menos obras que son de millones de pesos, de muchos millones de pesos, y que uno tiene que responder a la mano de obra y a los proveedores. ¿Y cómo sobrevivió el sector privado entonces? Bueno, el sector está complicado, está buscando alguna manera técnica como para sobrellevar la crisis, intentando dialogar a nivel nacional, a nivel provincial. Los problemas obviamente siguen siendo los mismos por el hecho de que la provincia también sufre el impacto, las obras provinciales también sufren el impacto de la inflación, pero en la provincia sí se está más al día en los pagos, sí se puede dialogar, sí se puede encontrar una solución a estas cosas, porque bueno, los interlocutores están acá a 3 cuadras y nos sentamos, charlamos y llegamos a una solución, pero bueno, las obras que son de carácter nacional, y nos pasa a todas las empresas del país, no solamente a las correntinas, eso que quede bien en claro, un problema de todos. Tenemos que encontrar una solución macro, o si no, claramente lo que se viene es el parate de todas las obras financiadas por Nación. Y es lamentable, porque las obras financiadas por Nación son las más grandes, son las más estructurales, son viviendas, es agua y cloaca, son escuelas, son fundamentales para nosotros. Claro. Gustavo, ¿y en esta lógica entra lo de la autovía? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que la autovía se paró mucho antes de esta crisis, digamos, se paró antes. Creo que ahí hay una complicación un poco mayor,
Creo que ahí viene una cuestión de proyectos también que se están solucionando. Tengo entendido que estaban solucionados, pero obviamente generan un cambio muy sustancial en la obra y en los contratos que la empresa puede haber tenido. No sé exactamente la profundidad del tema. Sé como correntino de que es una obra que hubiese sido mejor que no la inicien antes de que se la paren, porque la verdad es que hoy es hasta un motor de muchos accidentes y que la provincia, eso quiero que quede claro, no puede intervenir. No puede intervenir la autovía porque es jurisdicción nacional. No puede poner un semáforo, un lomo de burro, no lo puede hacer. Con lo cual necesitamos que la nación dé respuesta a esto. Lo ha dicho el gobernador muchas veces, el ministro de Obras Públicas muchas veces, inclusive estuvo Catopoy viendo el tema. Necesitamos que pasemos a la acción, ¿no es cierto?, en la autovía. ¿Qué va a pasar ante este escenario que usted no lo ve tan improbable de la paralización, ¿no?, de las obras financiadas con fondos nacionales, con la gente que está trabajando, con los trabajadores? Y bueno, lo hemos hablado con Juan de Dios Ábalos. Están muy, muy preocupados porque saben perfectamente que el hilo de todo esto se corta por lo más delgado. Nosotros al no poder comprar materiales, lo primero que tenemos que hacer es santear al personal. Eso es muy grave. Corrientes está dentro de los límites más bajos de la historia del consumo de mano de obra formal, con lo cual eso sería muy triste, porque la construcción genera, por cada puesto de trabajo directo, genera 2 puestos de trabajo indirecto, es decir, son familias. Hoy tenemos cerca de 3.000 obreros formales en la provincia, que significarán 9.000 familias que viven de esto. Eso es, yo creo que es muy grave. Eso es lo más grave. Todo eso, más allá de los problemas que tenemos las empresas, lo más sensible de todo esto es que todo termina en un plan social o un trabajo informal. ¿Se llegó a cesantear personal ya de construcción? Sí, hay empresas que ya hace un tiempo, pero no por esta crisis, sino porque venimos arrastrando este delay en los pagos desde septiembre, octubre del año pasado, cuando el gobierno nacional comienza a negociar con el Fondo Monetario y les exigen metas en las cuales no encontraron otra forma que dejar de pagar certificados de obra. Nosotros estamos cobrando muchas obras que estamos haciendo a nivel nacional, escuelas y obras hidráulicas, certificados de principio de año y en algunos casos del año pasado. Es decir, es un retraso enorme en los pagos que obviamente va a llegar a la crisis de las empresas, sin duda alguna. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable ha sido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Gustavo Rosselló, ingeniero Gustavo Rosselló, es el delegado de Corrientes en la Cámara Argentina de la Construcción, describiendo un panorama bastante complejo en relación a atrasos en los pagos, faltas de las redeterminaciones de precios.